Todo parece resquebrajarse, todo muestra gran fragilidad. La seguridad, la estabilidad, la salud, incluso la fe de algunos. Cada semana escuchamos historias de personas que se sienten quizás como usted, hoy o durante la semana que pasó, agotadas emocionalmente, espiritualmente, presionadas, tentadas, confundidas, menguadas por la presión que ejerce el mundo y las circunstancias adversas a nuestro alrededor. Vemos familias desgastadas, jóvenes confundidos, incluso iglesias bajo ataque y al borde de la apostasía. Y la pregunta es, ¿será que vamos a resistir? Tal vez usted en voz muy baja y en lo más profundo de su corazón se pregunta en silencio delante de Dios, ¿perseveraré hasta el fin como un cristiano fiel? ¿Voy a mantenerme firme? Esa es la realidad de vivir en un mundo caído. Y la Biblia no ignora ni tampoco evade esta situación. Apocalipsis 12 nos revela algo que hemos experimentado, algo que vivimos y que es muy real. Y nos lo presenta de una manera vívida para que podamos captarlo, para que podamos lidiar mejor con eso y también poder superarlo. Apocalipsis 12 nos dice que se trata todo al final del día de una gran batalla espiritual que afrontamos. Una guerra que comenzó hace siglos y que no terminará hasta el día en que el Señor Jesús venga por segunda vez. Pero aquí el Señor hoy, esta mañana, quiere decirle a usted, hay una buena noticia. Una noticia que debe cambiar nuestra perspectiva pesimista, quizás de las cosas que nos rodean. Tener una visión más equilibrada, más objetiva, no fantasiosa ni triunfalista. No se trata de eso. Se trata de tener una visión clara y saber que en todo este conflicto y esta batalla usted no está solo como creyente. Que Dios está a su lado en verdad y preserva su alma paso a paso a través de este gran desierto que está atravesando hasta entrar finalmente en la tierra prometida. Hoy Apocalipsis capítulo 12 del verso 13 al 17 especialmente nos deja ver que aunque el enemigo de nuestra vida, de nuestras almas es formidable y se levanta con furia, Dios promete y asegura que Él
preserva a su pueblo durante toda la batalla espiritual en este mundo. Por eso, hermano y amigo, llamado, o llamaremos mejor nuestra meditación, Dios nos preserva en la batalla espiritual. Y a la luz de estos versículos, repito, del verso 13 al 17, estaremos viendo de qué nos preserva nuestro Dios en esta batalla. ¿Cómo nos preserva en medio de este conflicto? Y especialmente, y en tercer lugar, ¿para qué? ¿Para qué Él nos asegura que nos preserva hasta el fin? Así que veremos este tema bajo esos tres aspectos. Primero, que nos preserva del acoso satánico. De esos que nos preserva. ¿Cómo? Es el segundo punto. Dios nos preserva en el desierto. ¿Y para qué? El tercer punto. Dios nos preserva para perseverar fieles. El qué, el cómo y el para qué. ¿De qué nos preserva? De la furia de Satanás. ¿Cómo? Llevándonos al desierto. ¿Para qué? Para que sabiendo esto, sigamos adelante, perseverando. Porque Él nos preserva para perseverar. Vamos a meditar en el primer aspecto. ¿De qué nos preserva? Dios nos preserva del acoso satánico. Versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recordemos brevemente lo que ya hemos meditado en este capítulo 12 de Apocalipsis. Del versículo 1 al 6, recuerde, se nos dio una visión desde la perspectiva terrenal acerca del nacimiento del niño Jesús. ¿Lo recuerda? Luego, en los versículos 7 al 12, se nos da la misma visión, pero desde la perspectiva espiritual o celestial, correspondiente a ese hecho del nacimiento del niño Dios sobre la tierra. Y ahora en el versículo 13 al 17, se nos deja ver la consecuencia de haber nacido ese niño sobre la tierra y cómo esa derrota lleva a Satanás a emprender con furia un ataque sobre la iglesia hasta el final del tiempo. Estos últimos versos del 13 al 17 nos presentan una guerra espiritual sostenida y en ascenso, con sus respectivas consecuencias para todo creyente y toda persona en general que habita sobre la tierra, como usted, a quien Dios le habla hoy a través de este pasaje. Y lo primero a contemplar aquí es que debemos mantenernos en pie de guerra. Sí, eso nos está diciendo este versículo 13 que acabamos de mirar.
Recuerde, querido hermano y amigo, si usted ha seguido esta serie a través de los meses, habrá notado que los últimos capítulos que hemos meditado, y en especial este capítulo 12, insisten constantemente en esa guerra espiritual y en ese enemigo que es Satanás. ¿Sí lo ha notado? ¿Por qué tanta insistencia? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué Dios ha querido revelarnos vez tras vez, constantemente, este tema? Bueno, eso es una señal de alerta hacia algo que es importante para su alma. Si no, Dios no lo repetiría tanto, ¿no le parece? Dios está interesado en que tomemos conciencia de la realidad del conflicto espiritual. Pablo lo dijo en ciertos términos para que no perdiéramos de vista lo invisible. Él dijo, nuestra lucha no es contra lo que perciben nuestros sentidos. No es contra carne y sangre, dice textualmente, sino que siempre será una lucha de carácter espiritual contra huestes satánicas de maldad. El enemigo entonces no es visible. Y como no es visible, tampoco debe ser atacado con armas físicas, sino con armas espirituales poderosas en Cristo. Y ya tenemos entonces una primera enseñanza sobre eso, ¿no le parece? Y es que no es con nuestra astucia, ni con nuestros esfuerzos, ni con nuestros recursos humanos que vamos a salir adelante en esta lucha. Abraham Kuyper, un reconocido teólogo reformado holandés, decía que si se pudiera retirar por un instante un velo, si se pudiera correr un velo que nos permitiera ver directamente el mundo espiritual, veríamos una lucha tan intensa que la batalla que hoy libran Estados Unidos y los países asiáticos es un juego de niños. Tanta muerte, tanta desolación, tanta ruina que deja la guerra, no es nada comparado con el conflicto espiritual entre dos reinos. El diablo ha descendido con gran ira, recuerda versículo 12. Al final dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha venido, dice el Señor Jesús, ¿a qué? A hurtar, matar, destruir. Eso dice el Señor Jesús en los evangelios. Sí, a matar, a destruir, ¿a quién? A la humanidad entera. ¿Sabe por qué? Porque usted es la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. El diablo fue lanzado de la presencia de Dios en el cielo a esta tierra, y aquí en usted, creyente o no, el diablo ve la imagen de Dios y él está enfurecido contra Dios y sus imágenes en esta tierra
que son los seres humanos. Así que Satanás es el enemigo suyo, sí, el enemigo de todos los que estamos en esta sala. Y no piense que yo le estoy hablando para asustarlo o para echarle cuentos raros, no. Es lo que dice la Escritura, y es la teología bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis que enseña estas cosas. Así que permítame hablarle a usted, querido amigo, amiga, joven, jovencita que no es creyente. Usted es blanco de Satanás. Ahora mismo quizás usted es un instrumento de él. Lo ataca ferozmente. Y usted dice, no, pero eso es carreta, como yo no siento nada, yo estoy bien, yo vivo feliz, contento. No, recuerde, es una guerra espiritual, invisible. Satanás ha seducido su corazón día tras día para sumergirlo cada vez más en lo que usted anda ahora, en incredulidad total hacia Dios, en idolatría y en todo lo que lo aleja más y más de su gracia salvadora. ¿Ahora sí me entiende? ¿Cómo lo viene atacando Satanás a usted? ¿Y lo tiene dominado? Porque Satanás lo odia a usted y no descansará hasta destruirlo por completo. No dejará de atacarlo hasta que su alma se condene y se arruine eternamente en el infierno cuando usted exhale el último aliento de su boca. Si ese día llega y usted no se ha arrepentido, querido amigo, joven, jovencito, no queda más sino la victoria de Satanás sobre su alma. Y usted no tendrá más oportunidad, pues dice la Escritura que después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Y usted se hallará culpable, incrédulo, pecador, despreciando a Dios, desobedeciéndolo, alejado de Dios. Y la única sentencia justa que queda es muerte eterna. Que no es aniquilación del alma. No es que usted desaparece por completo del universo. No, es que su alma va a parar a un estado horrible, dice la Escritura, que se ilustra como el lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así que le ruego, reconcíliese con Dios, arrepiéntase y crea. Este no es un juego, esto es de vida o muerte eterna. Vuélvase a Cristo. El Señor le ha traído aquí esta mañana para escuchar la buena noticia del Evangelio. Que Dios no se alegra en la muerte de sus criaturas racionales, sino que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para eso murió Jesús en la cruz. Por eso Él vino y dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. Vuélvase a Dios en arrepentimiento y fe.
No espere porque usted no sabe cuánta oportunidad tenga de tener aliento en su boca. Pero así como está enfurecido con el que aún no cree, ¿sabe una cosa? Está doblemente enfurecido Satanás con usted, querido hermano, hermana en la fe. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Recuerda quién es esa mujer? Ya lo vimos en los primeros versículos del capítulo. Es el pueblo de Dios. Así que si está enojado Satanás con el incrédulo, ¿cuánto más está enojado con la descendencia de la mujer? Como lo veremos también en unos minutos. Pero confiamos y no desesperamos, hermanos, porque el Señor reina. Y podemos tener esperanza de ser preservados por su gracia. Por eso lo segundo aquí es, somos preservados en medio de esta guerra. Dios está al control. Esa es nuestra confianza. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Recuerda? 1, 2, el poder. Y 3, míralo ahí, no me mire a mí, míralo ahí. El reino. ¿Por qué? Porque Cristo murió, resucitó, dejó la tumba vacía, ascendió y está ¿dónde? Sentado a la diestra del Padre. El Señor reina. Esa es nuestra confianza. Él reina, tiene todo poder, señorío, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él preserva a su pueblo en medio de esta guerra cruda, cruel, con Satanás y sus huestes. Tiene poder para limitar su acción sobre su pueblo y limitarla y usar a Satanás solo como un medio para sus fines. Y sus fines con su pueblo siempre son ¿qué? Buenos, porque a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Así como lo dijo José, ¿recuerda? José, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo condujo ¿a qué? A bien, para salvar a un gran pueblo. Siempre el mal Dios lo conducirá a bien a favor de su pueblo. El rey lo administra soberanamente para así mostrar su gloria. Todo le ayudará bien a usted, hermano. Incluso esa persecución, esa lucha, esa guerra cruda del enemigo contra usted le servirá para su alma, ¿sabía? Porque eso le apremiará a que usted busque más a Dios. Busque más revestirse de las armas de la luz, dice Pablo, para rechazar las obras de las tinieblas con las armas de justicia a diestra y siniestra y desconfiar cada día más de su capacidad y de sus recursos y abrazar más a Cristo, andar más en Cristo, confiar más en Cristo, vivir más en Cristo. ¿Y eso será malo? Buenísimo para nuestras almas. Así que
esa furia de Satanás, el Rey, el Señor, no dejará que arruine nuestra alma, pero sí dejará hasta cierto punto que obre como un medio para el bien de nuestras almas. La furia del dragón es real. Eso es lo que nos está hablando el Señor hoy, esta mañana. Puede parecerle a usted aterradora, poderosa, pero la protección de Dios es aún mayor. Porque Él nos conduce a un lugar donde nos va a preservar hasta el fin, hasta que entremos a la tierra prometida. Así que ya hemos visto que Dios nos preserva ¿de qué en este punto? Del acoso de Satanás. Ya sabemos de qué nos preserva. Ahora veamos cómo nos preserva. Y nos movemos al segundo punto. Dios nos preserva en el desierto. Hermano, amigo, la manera como aquí el Señor nos habla y nos revela la manera como libera a su pueblo en medio de este conflicto espiritual es algo contradictorio y paradójico. Dice que para que usted logre evadir el peligro, dice el Señor, le dice hoy, le dará alas de águila para llevarlo al desierto. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, la iglesia. Las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Un lugar extraño, ¿no cree? Para ser liberados del enemigo, protegidos, preservados. El desierto, ¿le parece a usted un lugar como para eso? No mucho, ¿cierto? ¿Usted con qué relaciona el desierto generalmente? Bueno, con calor, aridez, muerte, necesidad, hambre, sed. Así que escuchemos lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana respecto al lugar donde nos ha trasladado. ¿Me hice entender? Nos ha trasladado. No que nos trasladó, no, ya estamos en él. Así que, en primer lugar, somos peregrinos en el desierto. La iglesia representada por la mujer dice que desde el momento que dio a luz al hijo varón, es perseguida por Satanás y llevada en alas de águila al desierto. Lo que espero que deduzca es que usted ya se encuentra en el desierto. Y esta ilustración, este lenguaje del versículo 14, es un lenguaje que alude a la historia del pueblo de Israel cuando huye de Egipto. Yo quiero que vaya rápidamente, sin perder su hoja de la Biblia, del capítulo 12 de Apocalipsis, vaya rapidito a Éxodo 19:4, por favor. Éxodo 19:4. ¿Lo tiene? Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí.
Vuelvo a leer, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas, sobre las alas de águilas y os he traído a mí. ¿En qué contexto se está dando esto? Bueno, en el contexto del Éxodo precisamente. Estamos en Éxodo 19. Algún día llegaremos a ese pasaje, pero se está refiriendo a la salida del pueblo de Egipto cuando Dios lo libra de su esclavitud con mano poderosa y lo saca de Egipto, lo guarda del poder de Faraón y lo lanza para librarlo del poder de Faraón. ¿A dónde? Al desierto. ¿Sí recuerdo? El desierto del Sinaí. ¿Y para dónde es que le indica hacia qué dirección deben dirigirse? Hacia la tierra prometida. Es lo mismo que está viviendo la iglesia hoy. Dios lo dice. Hoy nos dice como iglesia, así como Dios se lo dijo a la iglesia del primer siglo, nos dice, yo conduzco mi pueblo de la misma manera como lo hice cuando liberé a Israel de Faraón en Egipto, y ustedes pueden confiar en que así como guardé a Egipto y lo hice entrar a la tierra prometida, así también los guardo a ustedes como iglesia atravesando este desierto del mundo caído hasta entrar sanos y salvos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos está prometiendo seguridad, nos está prometiendo provisión en medio del desierto. ¿Recuerda mi introducción hace unos minutos? ¿Cómo ve usted el mundo que se está desmoronando y se está yendo al abismo? Eso es lo que sintieron los israelitas desde la salida de Egipto y en todas sus jornadas hasta llegar a la tierra de Canaán. Algunas veces se vieron, como diríamos coloquialmente, en las últimas, que ya no iban a sobrevivir. Pero el Señor los llevó a salvo. Hermano, el Señor lo liberó a usted del pecado. Rompió las cadenas de su esclavitud, dándole el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y ahora lo conduce por este mundo inhóspito y peligroso, como ese desierto sinaítico que transitó Israel. Pero al igual que en el desierto del pasado, Dios irá siempre con usted en su peregrinar, en la nube que lo guarda, que lo guía, le provee de la roca de la que sale agua viva, le sirve manjares en el desierto con el maná que cae del cielo para alimentar su alma, para saciar su sed. Y le sirve esa mesa que alimenta su alma, porque la iglesia tiene a Cristo morando en medio de ella, y Cristo es el agua viva que sacia su alma, es el pan del cielo que alimenta y fortalece su espíritu.
Eso es Cristo. ¿Tiene alguna duda, hermano, de que va a ser preservado en medio del desierto? Espero que no. Usted, hermano, individualmente, hermana, es un peregrino en medio del desierto. Que en la iglesia haya el refugio que Dios promete para ella. Es en la iglesia, présteme atención, es en la iglesia donde usted encontrará esta provisión, este alimento, esta agua viva en Cristo, por medio de su palabra, por medio de sus medios de gracia. Por cierto, recuerde que en la introducción a este libro, el Señor le escribe a su iglesia y le dice: al que venciere, le daré del maná escondido. Y en Deuteronomio dice: lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esa es la iglesia en medio del desierto. Esa es la iglesia llevándolo a usted sano y salvo, su alma alimentándola, su alma saciándola, su alma dirigiéndola, su alma edificándola, su alma preparándola cada día más y más en la iglesia para esta batalla y para que usted sea más que vencedor en Cristo. La iglesia es el lugar seguro para el creyente, donde hay aliento, donde hay entrenamiento para la batalla. La iglesia de todos los tiempos peregrinará perseguida, pero cuidada por Dios hasta el día, vuelvo a decirlo, en que entre sana y salva a la tierra prometida. Versículo 14, última parte. Dice: a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este lenguaje ya debe ser familiar para usted. ¿Lo recuerda? Ya lo estudiamos, lo que significa. Es el periodo de la iglesia, desde su nacimiento hasta la segunda venida de Cristo. Así como el pueblo de Israel, que recorrió, ¿sabe cuántas jornadas hasta entrar a Canaán? 42 jornadas, dice el libro de Números. Y 42 meses, ¿qué son? 3 años y medio. Y 3 años y medio, ¿qué son en el lenguaje apocalíptico? Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Toda la era de la iglesia, desde su inauguración hasta su entrada en un cielo nuevo y tierra nueva, recibirá entonces ese sustento para que cada creyente individualmente halle en la iglesia, en medio del desierto, todo lo necesario para ser preservada hasta el fin. Y necesitamos de la iglesia, porque esta lucha es implacable. Y lo segundo aquí es que somos perseguidos todo el tiempo. Somos peregrinos por el desierto, acabamos de decir en el primer punto, pero ese peregrinaje no es un paseo ni es una jornada tranquila, no, es una lucha, es una guerra, porque somos perseguidos todo el tiempo. El diablo persigue incansablemente a la mujer, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
¿Sí lo vio? Hermano, el ataque no tiene descanso. La furia del enemigo no hace ningún break, no hace ninguna escala. Está ahí constantemente persiguiendo a la mujer. Y aquí el lenguaje se ilustra, no te dice, arroja con su boca tras la mujer como un río para que fuese arrastrada por el río. Este lenguaje también hace alusión a todas las veces donde usted encuentra, especialmente en el libro de los Salmos, como cuando el salmista se ve en medio de peligros de muerte, dice, las aguas me han anegado, estoy que ya no doy más y mi vida está sucumbiendo. Esa es la idea. El enemigo tiene sus artimañas, tiene sus armas. ¿Por qué? Porque está enfurecido contra la iglesia y no cesa de apuntar hacia la iglesia. ¿Qué es lo que busca? Bueno, según el lenguaje del verso 15, busca arrastrar a la iglesia. ¿Usted se ha preguntado a dónde la quiere arrastrar? ¿A dónde la quiere arrastrar? La quiere arrastrar al mundo. La quiere arrastrar para que vuelva otra vez a revolcarse en la incredulidad, en el pecado. La quiere arrastrar para que contemporice con el mundo, para que se haga amiga del mundo, para que no resista el embate de las aguas que le lanza y termine haciendo tratos con el mundo y que esté transigiendo con el mundo. Y recuerde y lea otra vez, por favor, refresque su alma, lea las 7 cartas a la iglesia, porque esas iglesias ya estaban casi que con el agua hasta el cuello. Si recuerda, ya estaban allí muchas ya en idolatría, ya otras estaban sumidas casi a punto de apostatar. El diablo está haciendo la lucha. Y la iglesia es perseguida desde dentro y desde fuera. Desde afuera el mundo la seduce, el mundo la quiere arrastrar. Y por dentro la falsa doctrina quiere también menguarla, quiere también destruirla. Esas aguas están lanzadas de continuo tras de usted, tras de la iglesia, a ver qué logra arrasar. Y tristemente en el camino por el desierto usted se acordará de hermanos, de hermanas, familias que se las llevó la corriente. ¿Sí o no? Y por eso muchos no están aquí hoy. El diablo trata de distraer la iglesia con las cosas de este mundo, trata de distorsionar la doctrina, trata de decirle a usted, bueno, este mandamiento no hay que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan legalistas, es mejor rebajar un poquito el nivel, hay que bajar un poco la vara porque estamos en la gracia, pastor, y entonces pues vivamos en la gracia y eso del día del Señor y todo el día en la iglesia, pero es que la iglesia es donde el Señor está guardando y está protegiendo y está sustentando la iglesia. Y ahora el diablo se propone precisamente eso, hacer que los creyentes estén menos tiempo en el día del Señor. ¿Sabe, hermanos, que en unas reuniones de pastores bautistas reformados,
Es triste ver que son pocas las iglesias que tienen un programa del Día del Señor completo. Y usted, que yo sé que ha visitado otros lugares cuando viaja por trabajo, por vacaciones, va a otras iglesias bautistas y usted me ha dicho, pastor, allá no hay culto vespertino. Y cada vez el culto se va achicando más. Ese es el río que lanza Satanás. Somos perseguidos todo el tiempo. La serpiente arroja agua como un río para arrastrar a la iglesia. No solo por hacernos transigir con el mundo, sino también para devaluar nuestra piedad. Y el tercer aspecto aquí es que somos preservados todo el tiempo. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Esta es una imagen asombrosa, la tierra abriéndose, tragando el agua, una imagen de Dios preservando a su pueblo, parecida a la de Éxodo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y el tiempo se nos acorta y hay que movernos al último punto. Hemos visto de qué nos preserva Dios. ¿De qué nos preserva? ¿De qué nos preserva? Mire del acoso de Satanás. ¿Cómo nos preserva? Llevándonos al desierto. ¿Y para qué nos preserva? Para perseverar en la fe. Versículo 17. Dios nos preserva para perseverar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón sigue enfurecido, está de mal genio, furioso. ¿Por qué? Porque sus planes están frustrados. Y la iglesia, a pesar de su ataque, sigue haciendo ¿qué? Guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si la iglesia no guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿recibirá el impacto del enemigo de esa manera? No será un objetivo militar para el enemigo. Entre más fieles somos, más perseguidos por Satanás. La descripción de su descendencia aquí en el texto, donde dice, hará guerra contra el resto de su descendencia, es la de aquellos que guardan los mandamientos, sigue diciendo el versículo, de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es con ellos que se enfurece. Y mientras usted, hermano, permanezca ocupado en los afanes de este mundo, poco comprometido con la causa del reino de Dios en la iglesia,
menos dispuesto a mostrar fidelidad a la palabra y al testimonio de Jesucristo, usted no será objetivo militar importante para el diablo. Los ataques de Satanás es una evidencia de perseverancia, de fidelidad suya. Mientras que una vida demasiado cómoda, alejada de conflictos espirituales, es evidencia ¿de qué? De un cristianismo liviano. Entre mayor fidelidad, mayor ¿qué? Conflicto, persecución. Así que perseveremos porque somos preservados. Ese es mi último enunciado en este punto. Perseveremos porque somos preservados. Todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor nos dice, que nos sustenta, que nos lleva en sus alas, no nos anima a seguir adelante luchando, a ser valientes contra el enemigo. Este texto nos constriñe a llevar vidas marcadas por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice nuestro texto. Satanás odia ambas cosas y por eso hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, para concluir, finalmente, la batalla espiritual es real, constante, sostenida, creciente. Pero la ira del enemigo nunca se saldrá del control de la soberanía de Cristo. Otra conclusión es que Dios nos preserva en cada etapa del camino. Vuelva a repasar cómo acompañó Dios a su pueblo por el desierto. Así el Señor Jesús va con usted, con su iglesia en cada etapa, en cada jornada del camino. En el camino encontraron los israelitas aguas amargas, ¿lo recuerdan? Encontraron serpientes venenosas, encontraron guerreros peligrosos, pero en cada etapa el Señor los guardó, los preservó a los que eran fieles al mandamiento y al testimonio. Y tenga en mente que la fidelidad atrae oposición, pero es la oportunidad para ver cómo el Señor nos sostiene y nos preserva. Queremos ver más y más cómo Dios opera estas cosas. Esforcémonos en la gracia, hermanos, a ser cada vez más fieles en los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Perseveremos, hermanos, porque somos preservados por Dios en el desierto. No temamos. No temamos. Recordemos lo que dice nuestra confesión de fe a la luz de la Escritura sobre la perseverancia de los santos. Y con esto termino. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin. Y aunque surjan azotes, muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca
a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de la posesión adquirida al estar ellos esculpidos en la palma de su mano y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este texto y por tu palabra que hemos oído. Señor, te pedimos ayuda y gracia sobre gracia. Confírmanos, Señor, en esta fe y en esta esperanza, en saber que somos preservados del acoso de Satanás, que tú has provisto todo para preservarnos y que tu propósito es que perseveremos en guardar tus mandamientos y en el testimonio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te rogamos esta mañana, danos gracia, danos valentía, danos coraje para seguir adelante. Señor, llévanos sobre tus alas. Padre, abre la tierra, traga a los enemigos de tu reino y permítenos ver tu gloria y seguir adelante como una iglesia vencedora en este conflicto, Señor. Te lo rogamos con acciones de gracias. Amén y amén.